Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes para vos y buenos días para la mayoría de los asistentes que tenemos del otro lado. Esto, como saben todos, es una charla informal. Ya las conferencias en Zoom, webinars, estamos un poco todos cansados, así que el objetivo es que lo hagamos mucho más interactivo y útil para todos. Entonces, yo tengo algunas preguntas iniciales con Marcos porque, bueno, nos conocemos hace mucho y siempre me encanta charlar con él, pero la idea es que Marcos es todo de ustedes para que puedan preguntarle lo que quieran y se puedan dejar todas sus dudas. Para eso hay un par de opciones que lo van a ver acá, ahí en la pantalla, que es o bien está sobre la derecha de la pantalla de ustedes, la opción de Q&A para que puedan hacer preguntas por chat que yo le puedo transmitir o que puedan también levantar la mano si quieren aparecer en audio y en vídeo para hacer la pregunta directamente. Entonces, o escriben en el chat o ahí mismo tienen una mano y les damos el acceso para que nos veamos un poco más las caras y sea menos frío. Pero para empezar rápidamente, quería contarles quién es Marcos, que no todos lo conocerán, algunos habrán tenido la suerte de coincidir con él en alguna conferencia. La verdad que él es un conferenciante internacional, está por todas partes del mundo. Pero por ponerles un poco de perspectiva, Marcos es, como les digo, coach y conferenciante. Además es el director y consultor en Faros, una consultora en innovación y en distintos temas de desarrollo dentro de las organizaciones aquí en España. Es ingeniero industrial e ingeniero de sistemas por la Universidad de Fujitsu en Tokio, profesor invitado a las principales escuelas de negocio a nivel internacional, sobre todo el MIT y la Universidad Nacional de Singapur. Forma parte de la prestigiosa HAC Leadership and Management de New York, junto con Barack Obama, con Mandela, con Kathleen Kennedy, entre otras relevantes personas. Publicó un montón de publicaciones en el Harvard Business Review, más de 10 libros. Un estudio de Harvard dice que él en sus últimos años aporta una serie de ideas más novedosas, frescas y disruptivas sobre el mundo de las empresas y es la persona indicada para entender lo que está pasando y sobre todo lo que va a pasar, una especie de futurista de lo que se viene. Es miembro del Think Tank Club de Roma, del International Institute for Strategic Studies de Reino Unido, y el Instituto Elcano. Es miembro del jurado del concurso internacional dirigido a jóvenes emprendedores e investigadores lanzados por el MIT, consejero independiente en diversos consejos de administración y empresas de todos los rubros. Es miembro del Grupo de Reflexión Estratégica del Estado Mayor de Defensa y de la Comisión de Perspectiva Estratégica del Instituto Estratégico de Estudios de España, colaborador del Banco Mundial y del Banco de Desarrollo de América Latina. Y no dormís nunca, Marcos, ¿no? Bueno, es decir, la verdad es que poco, ¿eh? Es decir, afortunadamente me duermo enseguida, pero duermo relativamente pocas horas. Pero hay tiempo para todo, ¿eh? Hay tiempo para todo. Mi primera pregunta con vos es obviamente, además porque sos un experto en estos temas, que el concepto de VUCA, que además también me gustaría, porque si hay alguno que no lo tiene fresco, nos aclares un poquito qué es, pero que este concepto surgió y evolucionó. ¿Cómo nos puedes explicar esta evolución? ¿Cómo ha sido la transición? Sí, bueno, el concepto VUCA es un concepto que aparece pues, a principios de los años 90. Es un concepto que crea el ejército norteamericano, y durante muchísimos años se utilizó exclusivamente en el mundo militar, en el mundo de la geoestrategia, etcétera. Hace aproximadamente 7, 8 años empezó a utilizarse pues, en el mundo de las empresas, de las organizaciones, y yo me atrevería a decir que desde hace pues, 2 o 3 años es un término coloquial. Cuando digo que es un término coloquial, significa pues, que aparece en multitud de artículos, conferencias, libros, etcétera. VUCA son las iniciales en inglés de volátil, incierto, complejo y ambiguo. Y esto significa de que el mundo cambia con mucha más rapidez,
todo es mucho más imprevisible, mucho más complejo y mucho más difícil de interpretar. Yo creo que todos estaríamos de acuerdo pues, que el mundo pues, es un poco como lo que acabo de decir y lo único que hicimos a este mundo es ponerle un nombre utilizando el acrónimo VUCA. Pero antes del COVID-19, fijaros que antes del COVID-19 ya habíamos visto de que este concepto VUCA un poco había quedado superado, ¿no? Yo formo parte del Instituto de Estudios Estratégicos de España y hemos creado un nuevo concepto que es la evolución del concepto VUCA. Y esto sí que un poco sería como una especie de pequeña primicia, porque incluso ahora me van a publicar un artículo en la revista de Harvard sobre este nuevo concepto. Y el VUCA se convierte en el VIRCAS con la I y la A al cuadrado. Es decir, el VUCA se convierte en el VIRCAS con una I y una A al cuadrado. También deciros que a quien le interese más información sobre cualquiera de los temas pues que vamos a comentar en la charla de hoy, solo tenéis que pedírselo a la organización y yo muy gustosamente os lo haré llegar, ¿no? Pero vamos a ver la evolución de este VUCA a este VIRCAS con la I y la A al cuadrado. La V de VIRCAS continúa siendo volátil como antes. Si os acordáis, la U de VUCA era la U del incierto en inglés. Como este es un concepto que hemos creado en España, la U del incierto en inglés lo hemos convertido en la I del incierto en español. Pero hemos añadido otra I más y por eso la I está al cuadrado. Esa otra I que hemos añadido es la inmediatez. ¿Qué significa la inmediatez? Vamos a ver, no hay un solo día en que en el mundo no ocurra algo que pueda tener un gran impacto económico, político, social. No hay un solo día en que no haya una noticia significativa. Los hechos ocurren sin cesar, no hay tregua. Luego esta sería la segunda I. Vamos a la R, que también sería un concepto nuevo. La R sería la R de ruido. ¿A qué me refiero con ruido? Estamos permanentemente bombardeados con información y con desinformación y nos cuesta muchísimo discernir una de la otra. Vamos a tener que aprender a tomar decisiones en este entorno permanente de ruido y vamos a tener que encontrar un equilibrio entre lo que he llamado el saber incierto y las decisiones acertadas. ¿A qué me refiero? Me refiero que si esperamos a tener todas las certezas para tomar una decisión, posiblemente esa decisión ya no tenga sentido porque habrán cambiado los supósitos de partida. Esto significa de que esto nos va a obligar a estar permanentemente interactuando con el mercado, con el entorno, etcétera. Vamos de alguna manera a la C. La C continuaría siendo complejo como antes y vamos a las As. Si os acordáis, en VUCA había una A que era la A de ambiguo. Esta la seguimos manteniendo, pero hemos añadido otra A más y por eso también la A está al cuadrado. Y esta otra A es aceleración. ¿Qué significa la aceleración? Todo cada vez va más rápido. Todo se está absolutamente acelerando. Y ya iríamos a la última letra, que sería la S. La S sería la S de simultaneidad de disparidades. ¿A qué me refiero con la simultaneidad de disparidades? En el mundo están ocurriendo de forma simultánea hechos absolutamente divergentes, con lo que no tenemos ni idea de hacia dónde va el mundo. Os voy a poner un pequeño ejemplo. En el foro de Davos de 2019, Xi Jinping, el presidente de China, se convierte en el principal adalid de libre comercio, China. Y el que era presidente del país más capitalista del mundo, Donald Trump, se convierte en el principal adalid del proteccionismo. Se cambian los papeles. Incluso por eso, antes del COVID-19, decíamos si estábamos asistiendo al final de la globalización como lo habíamos entendido, y el COVID-19 ha puesto en muchas mesas de debate, de reflexión, en muchos sectores, en muchas industrias, los temas de globalización, deslocalización, localización, etcétera. Luego, realmente, pues este mundo VUCA que ya nos parecía complejo, pues ahora se convertiría en este VIRCAS con la I y con la A al cuadrado.
Hola, ¿Tienes? hola. Ahí está, ahí está. No, no. Pensé que se te había cortado el sonido. Entonces, hoy todas las organizaciones además tienen sobre la mesa el tema de la transformación digital que se aceleró totalmente a raíz de la pandemia. Pero ¿cuál es tu opinión sobre cómo abordar esta digitalización y este tipo de proyectos? Porque, claro, tenemos que hacerlos más sostenibles, no porque venga una pandemia se digitaliza, de golpe ya frenamos, volvemos a empezar. ¿Cómo lo abordarías? Bueno, realmente estamos escuchando muchísimo y estamos leyendo muchísimo de que el COVID va a cambiar muchas cosas. Y estamos hablando de la nueva normalidad, etcétera, ¿no? Yo no digo que el COVID no cambie cosas, porque seguro que va a cambiar, pero también el COVID es un gran acelerador. El COVID está siendo un gran acelerador de tendencias. Ya antes del COVID-19, muchas organizaciones tenían encima de la mesa proyectos de transformación digital. Y el COVID-19 realmente ha actuado como un acelerador. Hay estudios que dicen que realmente pues, en 2 o 3 meses de pandemia se ha avanzado en transformación digital lo que se podría haber conseguido entre 6 y 10 años. Es decir, pero realmente es un acelerador, ¿no? Pero voy a hacer algunas reflexiones sobre transformación digital porque yo creo que a veces no lo acabamos de tener del todo claro, ¿no? Un poco la primera reflexión sería que digitalizar un modelo de negocio no es lo mismo que un modelo de negocio digital. Repito, digitalizar un modelo de negocio no es lo mismo que un modelo de negocio digital. Eso significa de que muchas empresas, cuando están hablando de transformación digital, están hablando exclusivamente de digitalizar el modelo de negocio de hoy. Y esto es importante, pero no es suficiente. Vamos a ver que un gran reto va a ser, de alguna manera, pues modelos de negocio digitales. Otra reflexión, que yo creo que a veces igual no le damos la suficiente importancia, es que para mí hablar de transformación digital no es hablar de tecnología. Para mí, hablar de transformación digital es hablar de un proyecto de transformación en mayúsculas en los que vamos a necesitar tecnología. Pero fundamentalmente, bajo mi punto de vista, son proyectos de transformación cultural. Y por supuesto que la palanca tecnológica va a ser muy importante. Esto significa que me llevaría pues a una tercera un poco reflexión, y es que eso para mí hablar de transformación digital no es hablar de tecnología, sino es hablar de personas. Y cuando me refiero a personas me estoy refiriendo a clientes y a colaboradores, a empleados, la mirada interna y la mirada externa. Y también yo creo que los dos grandes objetivos que tiene un proyecto de transformación digital, el primero sería cómo podemos mejorar la experiencia del cliente dándole más valor, y el segundo sería cómo podemos crear nuevos modelos de negocio. Por supuesto que podrán haber mejoras en la eficiencia, por supuesto que puede haber mejora en los costes. Pero para mí los dos grandes objetivos de un proyecto de transformación digital serían mejorar la experiencia del cliente dándole más valor y crear nuevos modelos de negocio. Con esto lo que quiero decir es que si una empresa, una organización emprende un proyecto de transformación digital exclusivamente, recalco, exclusivamente pensando en mejoras de eficiencia y en mejoras de costes, yo creo que está perdiendo una gran oportunidad. Al final, muchas veces la pregunta no es cómo la tecnología puede ayudarnos a hacer mejor lo que estamos haciendo, sino que yo creo que la gran pregunta es cómo la tecnología puede ayudarnos a hacer cosas que nunca habíamos hecho. Yo creo que ese es el gran reto, ¿no? ¿Y cómo entendés vos la innovación? Y un poco lo que te preguntaba antes, ¿cómo entendés la innovación sostenible o cómo se consigue? También, vamos a ver, yo creo que también sobre innovación es otra de las palabras que yo creo que más utilizadas, más buscadas en Internet
y que las empresas, pues más, de alguna manera, pues en teoría más importancia dan, ¿no? Vamos a ver, voy a hacer algunas también reflexiones, yo creo que bastante de sentido común, ¿no? La innovación no es cuestionable, es decir, la innovación no es cuestionable. Yo digo que innovar es como respirar. ¿En qué sentido? En que podemos estar muy poco tiempo sin hacerlo y además cada vez podemos estar menos tiempo sin hacerlo. Luego, la innovación no es cuestionable. Lo que también es cierto es que la innovación en tecnología y la innovación en producto nos da ventaja competitiva durante muy poco tiempo. Con esto lo que quiero decir es que cualquier innovación tecnológica que aparece en el mercado, cualquier empresa de alguna manera la puede adquirir, y cuando una empresa innova en un producto o innova en un servicio, sus competidores no es que se lo copien, sino partiendo de su innovación lo van a mejorar. La innovación en tecnología y la innovación en producto simplemente nos permite seguir estando en el mercado y nos da ventajas competitivas muy temporales. En muchas ocasiones, las innovaciones más radicales y además, de alguna manera, que en muchas ocasiones necesitan muy poca inversión, son las innovaciones en modelos de negocio. Muchas veces, de alguna manera, son las innovaciones que nos pueden dar una ventaja competitiva durante mucho más tiempo. ¿Y por qué? Porque las innovaciones en modelos de negocio, en muchas ocasiones, lo que interviene es la cultura de la empresa. Y todos, seguro que de alguna manera todos seréis conscientes que si algo cuesta cambiar en una organización es la cultura, cuesta muchísimo cambiar la cultura y también, y como es obvio, cuesta muchísimo copiar una cultura. Esto significa entonces que muchas veces la innovación tampoco sería cambiar respuestas, sino en muchas ocasiones es cambiar las preguntas. Y la innovación, también como antes lo que he dicho, de alguna manera en transformación digital, debe estar muy orientada a dar valor al cliente. Realmente, es decir, cuando hay empresas que cuando hablan de innovación se están centrando en el producto y no se están centrando de alguna manera, en la solución de ese producto, de ese servicio para el cliente. Siempre la innovación tiene que tener la mirada en el cliente. Yo a veces, de alguna manera, pues hago como 3 reflexiones que para mí son estratégicas. Voy a hacer primero como una pregunta y yo creo que de alguna manera, pues de estas 3 reflexiones estratégicas, la segunda incluso va a ser un cambio de paradigma. Si yo preguntara, oye, cuando yo compro un taladro, ¿qué estoy comprando? Pues posiblemente alguien podría decir una herramienta, una solución, etcétera. Pues muy bien, cuando yo compro un taladro, estoy comprando el agujero, el hueco en la pared. Estoy comprando el colgar los cuadros, excepto los maníacos del bricolaje, que serían un mercadillo, serían un sector. ¿Eso qué significa? 3 reflexiones estratégicas y la segunda, un cambio de paradigma muy vinculado a la innovación. La primera reflexión estratégica es que lo que una empresa vende de lo que le compran, siempre, absolutamente siempre, son 2 cosas distintas. Lo que una empresa vende de lo que le compra, siempre son 2 cosas distintas. Black & Decker vende taladros, pero le estamos comprando los agujeros en la pared. Un banco vende dinero, pero yo no le compro dinero al banco. Si yo le comprase dinero al banco, el dinero me lo guardaría en un cajón. Si yo preguntara qué vende Starbucks, posiblemente lo primero que nos habría salido es café. Muy bien. Pero en el fondo, Starbucks puede vender café, pero no le estamos comprando cafés. En el fondo, yo le estoy comprando un espacio físico con wifi. Yo estoy comprando un sitio que sea cómodo, que sea agradable, cuando he quedado con alguien o cuando tengo un rato para leer, trabajar, etcétera. A cambio de ese espacio físico, estoy dispuesto a pagar más por un café. ¿Dónde se juega la vida Starbucks? ¿En la gestión del café o en la gestión de los espacios? En la gestión de los espacios. Segunda reflexión estratégica y cambio de paradigma. Una empresa está en el negocio de lo que te compran
y no estás en el negocio de lo que vendes. Una empresa está en el negocio de lo que te compran y no de lo que vendes. El que decide en qué negocio estás es el cliente. Y la tercera reflexión estratégica es que una empresa tiene que innovar en lo que está vendiendo, pero sobre todo tiene que innovar en lo que le están comprando. Black & Decker tiene que cada vez hacer mejor los taladros, pero tiene que pensar en otras formas de hacer agujeros en la pared, de colgar cuadros, etcétera. Si no lo hace Black & Decker, lo hará otra empresa y Black & Decker pasará al cementerio de empresas. Innovar en lo que estamos vendiendo es la innovación incremental. Innovar en lo que nos están comprando es la innovación disruptiva. Esto significa que una organización tiene que tener una estrategia de innovación incremental, que es la más normal, pero también una estrategia de innovación disruptiva. Si nosotros queremos que nuestra organización, la innovación sea sostenible, va a pasar absolutamente por tener una cultura innovadora, es decir, una cultura de tolerancia al error, y además ha de estar absolutamente sponsorizada la innovación por el máximo ejecutivo de una compañía. Porque la innovación disruptiva siempre, absolutamente siempre, en todas las organizaciones es conflicto. En todas las organizaciones, lo que es el modelo de negocio tradicional con nuevos modelos de negocio es conflicto. En todas las empresas, innovación incremental con innovación disruptiva es conflicto. Esto que estás hablando a mí me resuena mucho a experiencia del cliente, que se habla tanto, a la innovación en experiencia del cliente. Hombre, es que, vamos a ver, el cliente lo es todo. Es decir, el cliente lo es todo. Muchas veces hay algunas empresas que dicen que el cliente es el jefe. Yo digo que no. Yo digo que el cliente es el propietario de las empresas. Es el único que tiene capacidad de despedirnos a todos nosotros. Es el único. Tenemos que pensar que quien nos echa de los mercados no son nuestros competidores, sino quien nos echa de los mercados son nuestros clientes, cuando deciden no comprarnos a nosotros. Esto significa absolutamente que una empresa tiene que estar permanentemente focalizada en el cliente. Y una empresa debería permanentemente hacerse dos preguntas, pero permanentemente. ¿Cómo podemos, o una pregunta vais a ver con dos reflexiones, cómo podemos sorprender e impresionar al cliente? Debería ser nuestra obsesión. Todo lo que hagamos debe ser para sorprender e impresionar al cliente. ¿Y cuáles crees que son las palancas o los botones que hay que activar dentro de una organización para enfrentarse a todos estos desafíos? Porque ahora, este VUCA Reloaded que nos contaste asusta. Sí, bueno, vamos a ver, yo me atrevería a decir de que hay una serie de palancas, de alguna manera, para intentar conseguir un tipo de organización, ¿no? Para mí, la primera palanca, y cuando digo la primera tampoco no lo estoy diciendo en orden de prioridad, pero para mí la primera palanca es cambiar la mirada estratégica. Yo creo que las organizaciones tienen que cambiar la mirada estratégica y las organizaciones tienen que pasar de lo que llamamos la proyectiva estratégica a la prospectiva estratégica. ¿Qué significa esto? Generalmente, durante muchos años, las empresas han tenido una forma de reflexionar a nivel estratégico. Esta forma era decir, yo analizo mucho el pasado de mi empresa, analizo mucho el presente, ya hacíamos los FODAs, los diagnósticos, etcétera. Y una vez que yo había analizado mucho el pasado y el presente, lo que hacía era proyectar mi presente al futuro. Yo proyectaba mi presente al futuro. Esto es lo que, aunque nunca hubierais escuchado esta palabra, porque era la forma que teníamos, pero en realidad esto es la proyectiva estratégica. Proyectar el presente al futuro. Es una visión incremental de los mercados. Cuando los mercados más o menos han sido estables y predecibles y cuando además teníamos tiempo para adaptarnos a los cambios, esta forma de pensar más o menos nos había funcionado.
¿Cuál sería, igual no me atrevería a decir la forma correcta, pero como mínimo complementaria? Mira, el pasado de una empresa me importa relativamente poco. Tiene que haber aprendizajes, pero me importa poco. El presente me importa, sí, pero sobre todo me importa el futuro en el que voy a tener que competir. En la proyectiva, el futuro simplemente es la proyección del presente. En cambio, en la prospectiva, el futuro es el punto de partida. Una vez que yo he analizado en qué futuro voy a tener que competir, voy a trazar en mi camino, de alguna manera, de mi presente al futuro. Esto es la prospectiva estratégica. La prospectiva lo que pretende es que coloquemos el futuro en la agenda del presente. Y la perspectiva es colocar el futuro en la agenda del presente. Porque si yo en mi organización estoy en un proceso de reflexión y no pienso en el futuro, todas mis decisiones van a estar basadas, de alguna manera, en mi experiencia, que sería el pasado y el presente. Simplemente pensando en el futuro, de alguna manera estoy transformando el presente, porque mi proceso de decisión, de reflexión, estoy incorporando otra variable más, que es la variable de futuro. Yo siempre intento, de alguna manera he intentado aplicar la regla de Pareto del 80-20 para intentar visualizar el futuro de mi organización, y yo lo que digo es que el 20% del tiempo que dediquemos hoy a pensar en el futuro se nos va a transformar en el 80% de los ingresos de mañana. El 20% del tiempo que hoy dediquemos a pensar en el futuro se va a transformar en el 80% de los ingresos de mañana. Luego, a mí no se me ocurre mejor inversión que dedicar ese 20% del tiempo al futuro. Quiero resaltar que cuando nosotros hablamos de prospectiva estratégica, bajo ningún concepto pretendemos predecir el futuro, porque es imposible. No pretendemos adivinar el futuro, porque es imposible, sino lo que pretendemos es visualizar los posibles futuros y estar preparados para ellos. Luego, primera palanca, el cambio de la mirada estratégica, de la proyectiva a la prospectiva. Segunda palanca, la cultura de la empresa. Muchas veces creemos que la cultura es la misión, la visión y los valores. Y por desgracia, por desgracia, estos se han prostituido totalmente. Cuando digo que se han prostituido, es que acaban siendo palabras vacías. La cultura son los comportamientos. Una empresa no es lo que dice que es, sino cómo se comporta. Posiblemente la frase más famosa sobre la cultura la dijo hace muchos años Peter Drucker, y es que la cultura cada mañana se desayuna a la estrategia. Hablar de cultura es hablar de negocio, hablar de cultura es hablar de competitividad, hablar de cultura es hablar de diferenciación y hablar de cultura es hablar de estrategia. Una estrategia solo es factible dependiendo del tipo de cultura. Segunda palanca. Tercera palanca, el liderazgo, el estilo de liderazgo, que también está muy relacionado absolutamente con la cultura. Y la cuarta palanca, que estaría muy relacionada con cultura y liderazgo, sería el talento, las personas. Hoy escuchamos muchísimo una frase de que los datos son el petróleo del siglo XXI. Y yo digo que no. Yo digo que el petróleo del siglo XXI es el talento, son las personas. Sin talento no me sirve de nada los datos, ni muchísimo menos. Y al final, realmente las personas son el verdadero driver del éxito de cualquier organización. Y simplemente para acabar un poco con talento, Dave Ulrich, uno de los mayores expertos mundiales de talento, definió el talento como competencias por compromiso. Las competencias son los conocimientos, las habilidades, las experiencias que tenemos. Y el conocimiento, de alguna manera, es el grado de voluntad que ponemos en todo lo que estamos haciendo. Simplemente la reflexión importante con la que nos tenemos que quedar es que nos demos cuenta de que es una multiplicación. Competencias por compromiso, no es una suma. Esto significa que si uno de los dos factores es cero, el resultado final sería cero. Esto significa que por muchas competencias que yo tenga, si no tengo la voluntad de esas competencias aplicarlas en mi puesto de trabajo,
puedo tener talento potencial, pero no estaría aportando talento. Esto significa de que cuando las empresas dicen que quieren gestionar talento, van a tener que gestionar competencias y compromisos. Y si yo preguntara qué es mucho más difícil de conseguir, seguro que contestaríais compromisos. Las competencias se compran. Las empresas no tienen ningún problema para comprar competencias. El compromiso se merece. Y el compromiso siempre es mutuo. Luego, para identificar de alguna manera, pues yo diría que el cambio de mirada estratégica, la cultura, el liderazgo, de alguna manera, y, por supuesto, de alguna manera, el talento, las personas. Esto nos permitiría tener una cultura innovadora, etcétera, etcétera. Marco, sos un libro. Sos un libro y en poquito tiempo resumís muchísimas ideas que bueno, son como para estar charlando horas. Hay una pregunta de Alfredo, de Perú, que dice, él tiene una pequeña empresa, ¿cómo puede realizar un relanzamiento de su correduría de negocios con un capital acotado? ¿Cómo serían ejemplos de innovación disruptiva en una correduría pequeña? Bueno, vamos a ver, es decir, yo trabajo mucho con el sector asegurador, trabajo muchísimo, y también trabajo muchísimo con todo lo que son corredurías, todo lo que es intermediación. Al final, bueno, habría que conocer, y yo me brindo de alguna manera que pueda compartir conmigo a través de mail cualquier duda y yo le compartiré información, documentación, porque cada realidad es distinta, ¿no? Pero yo simplemente, en este momento, yo me atrevería solo de alguna manera a dar un mensaje, ¿no? Es decir, intentar compartir un mensaje. Primero, una cierta reflexión, y es que toda empresa grande ha empezado siendo pequeña. Es decir, toda empresa grande ha empezado siendo pequeña. Otra reflexión previa es que una cosa son empresas grandes y lo otro que son grandes empresas. Es decir, las empresas grandes estamos hablando de volumen y, en cambio, las grandes empresas pueden ser, de alguna manera, algo totalmente distinto. Pueden ser un referente, etcétera, ¿no? Y yo volvería a decir algo que he dicho, de alguna manera, hace, claro, como es obvio, muy poco rato, que la clave va a ser conocer al cliente. Conocer al cliente. Y la clave, y esto de alguna manera es realmente el que nuestra mirada respecto al mercado, hay dos formas de mirar al mercado, hay dos formas de mirar al cliente, la forma transaccional o la forma relacional. Lo que nos va a permitir seguir estando en el mercado va a ser ver al mercado de forma relacional. Porque hay dos tipos de empresas buenas respecto al cliente. Buenas. Las empresas buenas escuchan al cliente, le preguntan al cliente. Pero si yo le pregunto a Gabriela, Gabriela es mi cliente, si yo le pregunto lo que necesita, cuando Gabriela me dice lo que necesita y yo cubro esa necesidad, no estoy sorprendiendo a Gabriela porque ella era consciente de la necesidad que tenía. Y lo mismo que yo le voy a preguntar a Gabriela qué necesidades tiene, se lo van a preguntar mis competidores. La información que nos da el cliente siempre es una commodity. Significa que se la da a todo el mundo que le pregunta. ¿Tenemos que preguntar al cliente? ¿Tenemos que escuchar al cliente? Sí. Pero sobre todo tenemos que observar, en el sentido más amplio de la palabra, al cliente. Observar para conocer. Si yo observo a Gabriela, voy a ser capaz de identificar necesidades que Gabriela nunca se había planteado. Cuando lo ponga encima de la mesa, la voy a sorprender. Las empresas visionarias no cubren necesidades, sino crean necesidades. Henry Ford dijo, si yo le hubiera preguntado a mis conciudadanos que me pedían, me habrían pedido un caballo más rápido, porque nadie se había imaginado un auto. Y Steve Jobs decía... ¿Marco? ¿Marco? No sé si Marco se desconectó, hubo un problema de conexión o algo. Le damos 5 minutos mientras. Yo tengo muchas más preguntas para hacerle, pero si quieren hacer las cosas, realmente es la oportunidad para poder hablar con él y resolver las cuestiones. Como ven, Marco es un libro abierto y en 5 minutos nos está diciendo un montón de información que es impresionante.
A ver si logramos que se conecte, porque es una pena. Ahí Hola. está. Ahí está. Sí, oye, perdonad que se ha cortado durante un momento. Sí, nada, ya te encontramos. Entonces, realmente, pues yo diría que la clave va a ser realmente observar al cliente para conocerlo, y pensar más en el cliente que en nosotros. Es decir, y repito que si quiere compartir conmigo cualquier inquietud por mail, estaré encantado. Vale. A mí me está resonando el tema este de la pandemia, que bueno, ojalá lo estemos pasando ya, ¿no? Pero el caso de la pandemia se reconoció como un cisne negro, ¿no? De repente. ¿Cómo nos podemos preparar como organización para superar con éxito los futuros cisnes negros que vendrán? Porque vendrán. Bueno, fíjate que yo voy a discrepar en el sentido de que sí que de alguna manera todo lo que he leído se ha identificado al COVID-19 como un cisne negro. Pero yo creo que no es un cisne negro. Y voy a decir por qué. Yo creo que de alguna manera se ha dicho que era un cisne negro por desconocimiento de tres teorías complementarias que hay a la de los cisnes negros. Existe la teoría de los cisnes negros, que más o menos sabéis que tienen como tres grandes características. Es que son hechos impredecibles. Segunda característica es que alto impacto, cuando ocurren impactan muchísimo en la economía y en la sociedad. Y la tercera característica, que es mucho más sutil, es que cuando ocurren, que repito que son impredecibles, buscamos argumentos para ver los hechos predecibles. Y bueno, y existen diferentes ejemplos, etcétera. Pero existen tres teorías completamente desconocidas. Una teoría complementaria es la de los rinocerontes grises. Es decir, es una teoría complementaria. Repito que son desconocidas. Los rinocerontes grises también tienen tres características. La primera característica es que son amenazas altamente probables y conocidas, a diferencia de los cisnes negros. La segunda característica es que también somos conscientes del alto impacto. Y la tercera característica es que no estamos haciendo nada. Es decir, amenazas altamente probables y conocidas, somos conscientes del alto impacto y no estamos haciendo nada. Para mí el COVID-19 no ha sido un cisne negro, sino ha sido un rinoceronte gris. ¿Por qué? No sé si habéis visto la charla que se ha hecho viral de Bill Gates, sí. De hace unos años, donde predice perfectamente lo que está ocurriendo. Nosotros en el documento de Estrategia Nacional de España, pero y otros países también, habíamos identificado en el 2017 las pandemias como de alto riesgo. Ya habíamos sufrido el primer SARS, MERS, el ébola, la gripe aviar, etcétera. Es decir, habíamos tenido muchísimos avisos. Por eso yo digo que es un rinoceronte gris y no es un cisne negro. Tercera, de alguna manera, tercera teoría complementaria. Elefantes negros. Los elefantes negros tendrían las mismas características que los rinocerontes grises, amenazas altamente probables y conocidas, conscientes del alto impacto y no estamos haciendo nada. ¿Qué diferencia hay entre los elefantes negros y los rinocerontes grises? Que los elefantes negros los estamos hoy por hoy únicamente asociando con todo lo que tiene que ver con la sostenibilidad del planeta. Todos los temas medioambientales. Fundamentalmente el cambio climático. El cambio climático. ¿Por qué? Porque los impactos del COVID-19 va a ser un juego de niños comparado con los impactos del cambio climático. Porque los impactos del COVID-19 son temporales, pero los del cambio climático son estructurales. Eso significa que bajo ningún concepto podemos aparcar la agenda del cambio climático. Y cuarta teoría, medusas negras. Las medusas negras. Las medusas negras son, las características que tienen, es que son diferentes eventos que por sí solo, cada uno de ellos, el impacto que tienen puede ser muy reducido, cada uno puede ser reducido, pero cuando coinciden en el tiempo, el impacto puede ser totalmente disruptivo. Por eso, de alguna manera, pues bueno, pero que un poco que sepáis que yo en muchos artículos que he escrito, etcétera, para mí digo que el COVID-19 no ha sido un cisne negro, sino un rinoceronte gris.
Bueno, que nos sigan porque nosotros compartimos en nuestras redes sociales todos tus artículos que me parecen súper interesantes. Nos pregunta Alejandra Quiroz, ¿qué estrategias o metodologías recomiendas para poder observar al cliente? Bueno, esto realmente existen diferentes formas, diferentes herramientas para observar al cliente. Es decir, la verdad es que de alguna manera, repito, que el observar sobre todo es para el conocer. Y sobre todo, de alguna manera, lo que tenemos es decir, que pensar, es decir, nosotros no tenemos que pensar en el cliente, sino tenemos que pensar como el cliente. Es decir, no hay que pensar en el cliente, sino como el cliente. Esto significa que para ponernos en los zapatos de nuestros clientes, primero vamos a tener que quitarnos los nuestros. Es decir, los nuestros. Esto también, Alejandra, de alguna manera, si le interesa, me puede de alguna manera compartir y le daré las diferentes matrices y las diferentes metodologías que nosotros utilizamos para conseguir una experiencia extraordinaria en el cliente. Ahora podría mencionar el famoso Customer Journey, el pasillo del cliente. Nosotros esto lo hemos trabajado muchísimo más. No nos hemos limitado exclusivamente a lo que podrían ser los momentos de la verdad y las expectativas, sino lo hemos trabajado más. También trabajamos el mapa de expectativas por tipología de clientes, por tipología de clientes. También hacemos un análisis de potenciales de clientes. Entonces, tenemos diferentes herramientas que nos permiten intentar realmente, pues eso, sorprender e impresionar al cliente. Vale. No hay más preguntas, pero yo les estimulo a que no sean tímidos. Pueden incluso levantar la mano, así nos vemos también, nos ponemos caras. Pregunta Albert Paniagua, ¿cómo puede una empresa plantearse esa ruta de avance hacia la innovación sostenible? Siempre es difícil definir ese 1, 2, 3, ¿no? ¿Qué va primero después? Bueno, yo he definido una hoja de ruta donde contemplan estos aspectos, pero es una hoja de ruta para enfrentarse a los nuevos retos y a los nuevos desafíos. Esa hoja de ruta son 25 pasos. De los 25 pasos, es decir, muchas empresas tendrán que seleccionar aquellos que de alguna manera les son de utilidad. No significa ni muchísimo menos que los 15 pasos sean para todas las organizaciones. Entonces, esa hoja de ruta yo también la compartiría, porque al final, vamos a ver, yo creo que en la situación actual, es decir, primero que el tema de innovación, fundamentalmente, repito, es un tema de cultura. Luego tenemos que tener una cultura, porque al final, realmente, es decir, una empresa, para que tenga esa cultura de innovación, tiene que, de alguna manera, crear un entorno inconformista. Es decir, una empresa tiene que ser inconformista, ¿no? Y al final, esa hoja de ruta, repito, de 25 pasos, yo lo que acabo proponiendo es el tener hoy, yo creo que las empresas tienen que tener 2 planes de acción en paralelo. Un plan de acción que le he llamado de SOC, enfoque inicialmente era 2020-2021, ahora posiblemente, no sé, depende del sector, podríamos ampliar algo. Ese plan de acción necesitamos mucha microgestión, mucha lupa y mucho microscopio. Y en muchas ocasiones yo decía que de alguna manera era un plan de acción bastante como de supervivencia. Había que de alguna manera superar esta situación. Y esto significa que había que poner pues muchísimo foco en, de alguna manera, como siempre, lo voy a vulgarizar mucho, porque vais a ver que es como de sentido común. Teníamos que vender más, teníamos que reducir costes y teníamos que mejorar nuestra eficiencia, nuestra excelencia operacional. Y esto nos permite, de alguna manera, sobrevivir. Pero en paralelo, teníamos que tener un plan de acción a medio y largo plazo. Si en el plan de acción a corto necesitábamos lupa y microscopio, en el plan a medio y largo plazo íbamos a necesitar los prismáticos y el telescopio. Porque si no, el gran riesgo es que muchas empresas que superen el COVID-19 desaparezcan después del COVID-19. En este momento hay empresas que se están fortaleciendo y empresas que se están debilitando. Luego, realmente, repito, esta hoja de ruta yo creo que puede ser de bastante utilidad. Habrán pasos
de alguna manera, porque ya veréis que dentro de esta hoja de ruta, yo también una de las cosas que digo es que una empresa permanentemente tiene que hacerse 4 preguntas. La primera pregunta es, ¿qué debemos mantener tal como estamos haciendo? La segunda pregunta es, ¿qué debemos abandonar? Es decir, ¿qué debemos dejar de hacer? La tercera pregunta es, ¿qué debemos potenciar de lo que estamos haciendo? Y la cuarta pregunta es, ¿qué debemos incorporar de lo que estamos haciendo? Porque a las empresas nos encanta incorporar productos y servicios, pero en cambio nos cuesta matar productos y servicios que tenemos. Por eso muchas empresas, en el fondo, cuando hablan de diversificación, en cambio, lo que están haciendo es dispersarse. Entonces, por supuesto que de alguna manera vamos a tener que diversificar, pero también en paralelo vamos a tener que poner foco, porque al final vamos a tener que focalizar nuestros recursos. Y por eso, nosotros también, otra de las matrices que utilizamos es, a nivel de lo que serían innovaciones tecnológicas, utilizamos una matriz de alguna manera para ver el impacto en el modelo de negocio y utilizamos otra matriz para los diferentes tipos de impactos, como pueden ser impactos sociales demográficos, impactos medioambientales, impactos geoestratégicos, macroeconómicos, políticos, etcétera. Y estas matrices nos permiten priorizar de alguna manera nuestras inversiones y nuestras acciones. La última pregunta, porque no quiero seguir haciendo esperar al orador siguiente, y creo que de alguna manera la respondiste. Pregunta Alejandra, ¿cómo debería estructurarse el tiempo que en el presente dedicamos a imaginarnos el futuro? Que vos mencionaste el 80-20, pero ¿y quiénes deberían realizar ese esfuerzo? ¿Cómo medir los avances en ese proceso de reflexión? A ver, esto es para mí una de las preguntas cruciales. ¿En qué sentido? Y también voy a intentar no extenderme. Voy a contestar de alguna manera inmediatamente, pero fijaros que algo que yo estoy proponiendo en las empresas con las que estoy trabajando es que los directivos deberían reservarse en su agenda lo que he llamado tiempo de vuelo. ¿A qué me refiero tiempo de vuelo? Antes de la pandemia, muchas veces dedicábamos bastante tiempo para viajar en avión, y también para movernos, y muchas veces cuando viajamos en avión eran momentos que nos permitía desconectar del día a día y nos permitía reflexionar sobre la estrategia, sobre el futuro, etcétera. Yo lo que digo es que ahora que no dedicamos tanto tiempo a volar, pues que en la agenda nos reservemos tiempo de vuelo. Es decir, que nos reservemos tiempo para reflexionar sobre el futuro y la estrategia. Y fijaros que esta palabra vuelo tendría la connotación de avión, pero también de dejar volar nuestra mente. Para intentar contestar a la pregunta, voy a dar unos ratios que simplemente a modo de ejemplo. Yo creo, es decir, si yo os preguntara, oye, el consejero delegado de una empresa o el gerente general, ¿yo le pago para gestionar el día a día de una compañía? Seguro que contestaríais no. Por supuesto que el día a día es importante, pero solemos tener muchas personas capacitadas para gestionar el día a día. Al máximo ejecutivo de una compañía, yo le pago para crear futuro para la compañía, para crear futuro. Esto significa de que posiblemente, si yo os preguntara, oye, ¿vuestras empresas pueden cambiar lo que está pasando en el mundo? Pues posiblemente la respuesta sería no. ¿Lo que está pasando en el mundo puede cambiar a vuestras empresas? La respuesta sería sí. ¿Dónde deberíamos estar mirando más? ¿Fuera o dentro? Y no quiero quitar importancia al día a día. Esto significa de que el máximo ejecutivo de una compañía debería dedicar una parte muy significativa de su tiempo a estar mirando fuera. Otros sectores, otros mundos. Según, entre comillas, vamos bajando por el organigrama, eso se iría invirtiendo. Es decir, por ejemplo, el consejero delegado, el gerente general, no me hagáis caso del tanto por ciento, pero igual debería estar un 60 o un 70% mirando fuera. Igual los miembros de un comité ejecutivo, de un comité de dirección, pues igual deberían estar el 50% o el 40%. Pero cuanta mayor sea nuestra responsabilidad, más tiempo deberíamos dedicar a mirar fuera. Yo trabajaba en una empresa que nos obligaba, los calendarios nuestros estaban abiertos y nos obligaba a determinado tiempo de creatividad.
Te podías ir al parque, te podías ir a un café, lo que vos quisieras, pero tenías que estar fuera de la oficina y no se podían ocupar con reuniones ni nada. Era como una forma de llevar a la gente hacia la creatividad. Y es verdad, el volar, el caminar o el hacer cualquier otra actividad fuera del escritorio. Nos piden si nos vas a compartir la hoja de ruta o es secreto. Sí, no, por supuesto que la compartiré, ¿eh? Vale. Por supuesto, y cualquier otro tipo de información. También que a alguien le interesa, me la pedís y yo la comparto, ¿eh? Marcos, es un placer hablar con vos. Espero cuanto antes ya todo esto se abra, podamos volver a viajar y la gente pueda venir a verte y charlar con vos en un mano a mano mucho más interactivo. Así que muchísimas gracias, como siempre, por tu tiempo y tu dedicación. Y sí, estás en contacto con todos los que están ahora escuchándonos para lo que necesiten. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias y nada, a vuestra disposición. Gracias, que estés muy bien. Muy bien, venga, gracias. Nos pasamos entonces a la siguiente sesión. Gracias.